Muy buenas tardes, seguidores del programa digital Javier News. Hoy nos encontramos con una persona sumamente importante para todos. Él es el coordinador de las personas que fueron canceladas. Muy buenas tardes, Frank. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Agradecerle primero a Dios y a ustedes. Y nada, estamos aquí con ustedes para responderle todas las preguntas que ustedes crean. Bueno, Franklin, ¿cómo se crea ese movimiento por el cual usted está luchando? Es un movimiento de hombres y mujeres que fueron empleados del Ministerio de Educación, que en este gobierno, después que asumió el 16 de agosto, el ministro Roberto Fulcar como ministro de Educación, canceló a más de 32.000 empleados, entre ellos mujeres embarazadas, personas enfermas. Entonces el movimiento se crea para defender, para que se les paguen las prestaciones a los compañeros, porque al principio no había un interés claro de ellos de pagarle las prestaciones y solamente le daban una carta de desvinculamiento y ya, no le decían los pasos correspondientes para que se les paguen sus prestaciones. ¿Y con qué valores fue creado este movimiento? Con los valores, primero, de respeto a los derechos humanos. Eso es un valor fundamental. Como tú sabrás, estamos en una pandemia nacional, en un estado de emergencia, donde la mayoría de las empresas quebraron, muchas personas se fueron para su casa sin dinero, y los empleados públicos, por la situación de las elecciones del 2020, donde ganó un partido de oposición, muchas de esas personas hoy han sido canceladas. Entonces hay que respetarle a cada quien sus derechos y pagarle su dinero, porque tú no puedes mandar a una persona que duró 8, 10, 15, 20 años trabajando en una institución pública sin pagarle sus prestaciones, porque entonces dime, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar con una persona? Usted como desvinculado que es, creo yo, ¿cómo usted se siente al ver esta injusticia que está haciendo el gobierno con los desvinculados? Bueno, uno se llena de impotencia y de rabia, porque en educación está pasando una situación y en muchas otras instituciones. El PRM llegó y avasalló con todos los empleados del Estado. Uno se siente impotente, pero hay algo que hay que tener claro, de un gobierno que llegó y quiere colocar su gente, pero no ha sabido usar los métodos correspondientes, porque también se han cancelado personas que tenían muchos años en el gobierno. Entonces hay una situación con eso y uno se siente, por eso se creó este movimiento, para hacer el reclamo por la vía correspondiente. Bueno, desde mi punto de vista, no han llegado personas del gobierno que está presente a decirles a ustedes que están dolidos o alguna otra cosa porque no le han pagado sus prestaciones o han sido sacados injustamente. Bueno, de parte del gobierno, ayer escuché y vi que el presidente Abinader habló de que ya no se sigan desvinculando más personas del gobierno por el tema de las prestaciones. O sea, si un funcionario, un director o un ministro, va a cancelar a alguien, que lo piense bien, porque si no tiene el dinero para pagarle sus prestaciones, que no sea desvinculado, que se mantenga en la posición hasta que esa institución haga el presupuesto correspondiente para pagarle las prestaciones. Y ese es el punto de vista, como quien dice, que usted está defendiendo, que sí, han sido personas canceladas o desvinculadas, como ya dice, y no le han sido pagadas sus prestaciones laborales. Mira, fíjate, cuando hicimos la primera actividad, fue una protesta frente al ministerio, donde participaron 50 personas. Ahí, en la fila donde se depositan los documentos, se sumaron más compañeros de Palenque, de Bizao, de Santiago, a nivel nacional. Nosotros hoy tenemos un grupo, 8 grupos de WhatsApp, de alrededor de 256 personas. Y como te dije al inicio,
luego que hicimos la primera actividad, antes de Semana Santa, se pagó un libramiento que no llegaba ni a un 5% de los desvinculados, de 222 millones de pesos. Luego de eso se hizo un libramiento hace unos días atrás de 90 millones de pesos. Tampoco llega a un 10% de los desvinculados. O sea, que el 90% de los desvinculados no ha podido recibir sus prestaciones. Bueno, ¿y cree usted que después que se formó esta manifestación, personas han sido beneficiadas? Es decir, ¿le han pagado sus prestaciones gracias a este movimiento? Bueno, sí, a la primera lucha, gracias a la primera lucha, y ahora la marcha que se hizo el 26 de abril, se hizo una marcha saliendo de la Plaza William hacia el Ministerio de Educación, donde fuimos recibidos por el jefe de gabinete, la directora de Recursos Humanos, y ellos nos dicen que en los próximos días va a haber un libramiento. Esperemos que ese libramiento sea más de 200 millones de pesos, porque hay compañeros que no han recibido sus prestaciones todavía. Yo soy uno que no he cobrado. Bueno, yo me he dado cuenta que algunas personas que estaban en educación, que tenían un cargo más o menos promedio, que han sido sacados, le han pagado sus prestaciones. ¿No cree usted que es por niveles que están pagando? No es por niveles, no. Hay un desorden. Hay un desorden en cuanto a eso, porque los que fueron desvinculados en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 2, 3, te puedo mencionar alrededor de 15 personas de ese grupo de esos meses. Ahora, de enero para acá, sí hubieron personas que sí, 2, 3 han cobrado, pero hay un problema de que hay un desorden en la parte ya de recursos humanos. Hay un desorden. Bueno, ¿no cree usted también que el presidente se ha hecho la vista gorda al decir que solo los ministros tienen derecho a pagar y a votar personas donde es tu gobierno? Bueno, yo creo que eso es como un bombo envenenado, porque es un bombo envenenado porque él sabe muy bien que, por ejemplo, el caso del ministro de Educación, que no debe de seguir siendo ministro de Educación, porque él no tiene la capacidad de ser ministro de Educación. El presidente sabe muy bien que sus ministros llegaron con hambre, criticaban de las otras gestiones de los 16 años del PLD, que los funcionarios de aquel entonces andaban en jipeta, bien montados. Ellos criticaban eso, los vehículos de alto cilindraje. Hoy en día, los ministros de este gobierno andan no en jipeta, sino en papamóviles, de lo grandes que son. Entonces, ahí el presidente está dándole un bolón envenenado, pero nosotros seguiremos la lucha hasta el final. Bueno, como desvinculado que es, ¿cómo piensa usted que se está manejando el ministro de Educación hacia esta situación? ¿No se ha hecho también, al igual que el presidente, la vista gorda, o se ha hecho el sordo y no ve su movimiento? Él sabe de todo lo que hacemos en educación. Él sabe, y sabe también que, por ejemplo, él tiene conocimiento que ahora mismo usted me está dando esta entrevista, porque eso estaba en las redes sociales. El ministro sabe todo. Lo que no tiene corazón para pagar, porque él sabe que le vinculó a muchos desvinculados, pobres. Personas que tenían licencia, y tenemos evidencia de eso. Es un abuso de él, porque él tiene un proyecto presidencial para el 24. Mira, los fondos de educación cayeron en la mano de un hombre que no tiene conocimiento de cómo se maneja el Ministerio de Educación. Hoy estuve viendo parte de un comentario del señor Marino Zapete, el jarabe de Zapete, donde Zapete explica que ese señor no tiene conocimiento, o sea, él no puede seguir siendo ministro de Educación, él debe de renunciar en los próximos días. Y nosotros vamos a echar la lucha de los próximos meses para que él renuncie, porque él tiene un proyecto presidencial. Y fíjate, en los meses que él tiene frente al ministerio, los contratistas de educación que se le debe su dinero por los trabajos realizados dentro de esa institución, están al grito. Que eso ya en otra entrevista vamos a hablar de eso. Ahora, sí quiero aclarar un punto. La jornada de mantenimiento escolar, ya se debió realizar esa jornada y ellos no han dado pie con bola. El personal que acompaña al ministro de Educación son unos niños
porque él es que ahí no se toman decisiones sin que él, o sea, él es batuta, ley y constitución. O sea, entonces, dentro del ministerio hay un desorden. El tema de las orquídeas, eso es mentira. La gobernadora de la edificación de educación no solicitó ninguna orquídea. Lo que pasa es que doña Milagro Ortiz Bosch estaba al lado de él en el momento que él estuvo hablando y tuvo que limpiarse de esa forma. Eso es una de las cosas que a nosotros nos molestó. Porque doña Carlota era una mujer que yo la conozco bastante bien y sé quién es. Y no se iba a prestar ese juego tan bajo. Pero en educación hay una situación. Los fondos de educación, y le hago un llamado a los movimientos que componen la mesa educativa, de que hagan frente a que este ministro renuncie. Quiere usar los fondos para un proyecto presidencial para el 24. El 4% no lo puede manejar una persona de ese nivel. Él no está preparado para ser ministro de Educación. Educación no es un comando de campaña. Incluso en su ego de él habla que él fue que hizo que Abinader ganara. Entonces nosotros vamos a echar el pleito y primero de las prestaciones, segundo el tema de los contratistas, que se le paguen a todos los contratistas que hicieron su trabajo. Tercero, la jornada de mantenimiento. Hicieron una licitación en educación de que para reparar unas escuelas. Pero ¿qué pasa? Que esas escuelas hicieron ese montaje porque ellos querían montar el año escolar en una plataforma vacía. Hoy en día, esas escuelas que se integraron para el inicio de clase, en esos municipios, hay como 8 municipios que van a tener que volver al tema virtual, o sea, al diseño virtual, porque aumentó el contagio de COVID. O sea, todavía no estamos preparados para empezar a enviar los niños a los centros educativos. Entonces eso fue un montaje, esa licitación. Y hay que ver quiénes ganaron esa licitación, qué empresas ganaron esa licitación. Entonces nosotros, esto no es un capricho de nosotros vamos a echar la lucha hasta el final. Él debe de renunciar antes del primer año de gobierno, porque no ha dado pie con bola frente a los problemas que tiene la educación. Es decir, que no solo usted está luchando por las prestaciones laborales de los que fueron cancelados, sino también que está luchando contra un ministro de educación que de mi parte también creo que todo lo que usted dice es verdad, porque me afecta cercanamente, ya que como ministro de educación quiere dar pruebas nacionales a nosotros los de últimos años, y no estoy de acuerdo porque en la situación que estamos cogiendo clase no ha sido la mejor. Es decir, que usted no solo está luchando por las prestaciones, sino porque todo se haga bien hecho. Exacto, exactamente. Que las cosas vayan como deben de caminar. No hablándole mentira a la gente, como él se vendió, se ha querido vender un ángel, y no es verdad. En los próximos días nosotros vamos a convocar a todos los compañeros para una huelga de hambre y un encendido de vela frente al ministerio. Hay personas que le han votado sus expedientes de las prestaciones, que no aparecen su expediente dentro de recursos humanos. Mujeres que tenían, personas que tenían más de 10 años en educación. Él dijo en una entrevista a Pablo Maquini que él no había cancelado personas con más de 15 años en el circuito de educación del personal administrativo. Ejemplo de eso, la compañera Kinsey Javier entró en el año 1999 en educación y lo tenía 21 años en educación. Fue cancelada en su gestión hace 3 meses. Es un ejemplo. Compañeras como otras que fueron secretarias por más de 10 años en centros educativos y él también la canceló. Con esta situación de los desvinculados, ¿cuáles han sido los más afectados que usted cree? Bueno, los compañeros que estaban por liceo. En el caso de San Francisco de Macorís, un compañero
tiene una pierna mutilada, era puertero aún así, asistía a su trabajo, y fueron tan indolentes y tan abusadores que lo cancelaron en esa condición. Él tuvo que acudir a desnudarse frente al distrito educativo de allá, de San Francisco, para poder hacer un reclamo no le pagaban ni prestaciones ni sueldo. Eso es en Nagua algo parecido a otro compañero con una pierna mutilada, que era, creo que sereno o portero de un centro. Pero en Navarrete, Santiago, hay un señor que le dio un derrame cerebral y también fue desvinculado. O sea, de parte del ministro y el personal que trabajan con él, han improvisado en su llegada con las prestaciones, con las cancelaciones. Bueno, ¿y cuál sería el último llamado que usted le daría al ministro de Educación para que tome en cuenta su movimiento, y no tan solo su movimiento, sino las personas que necesitan que les paguen sus prestaciones? Bueno, el llamado que yo le hago es que le pague a todos los desvinculados, a todos, porque la ley lo establece, de que cuando a un empleado público lo cancelan por decisión administrativa, la institución debe de pagarle sus prestaciones. Hay una situación económica y social en el país, y tú no puedes mandar 32.000 personas para su casa con la mano adelante y otra atrás. Entonces, ese sería el consejo que usted le daría al ministro de Educación. Claro, y que se acate las ordenanzas del Ministerio de Administración Pública, que hay que pagarle los cálculos que le corresponden, no importa quién era, hay que pagarle. Y el presidente ayer habló sobre eso, 1 de mayo, en que se le deben de pagar las prestaciones a todo el mundo, no importa quién sea. En el tiempo, ya estamos en mayo y hay que acudir a esos pagos. Hay que acudir a esos pagos. Bueno, mi gente del programa digital Javier News, eso fue todo por hoy. Conocimos un poco acerca del punto de vista del coordinador de los desvinculados. Él es quien está haciendo todas las gestiones para que todas las personas les paguen sus prestaciones laborales que fueron cancelados injustamente, pero gracias a él será todo posible que le pagarán, porque él está haciendo las gestiones. Muchas gracias.